Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy es el día sábado 15 de julio de 2023. Estamos ya en el último día del semestre académico 23-1 y a mí me hace falta hacer esta sesión de retroalimentación de dos estudiantes que tengo pendientes, que son el señor Larrea y el señor Mamani, a los que fui a observar clase y no he dado la retroalimentación. Y también me gustaría aprovechar esta sesión para hacer una evaluación general de el curso en general, ¿no? De esta práctica preprofesional. Habrá un momento en el que les daré el micrófono a ustedes para que puedan expresar sus ideas, sus comentarios, sus apreciaciones. Y me imagino que ya todos terminaron el portafolio. Bueno, ustedes saben que ha habido, y les he puesto también en el grupo de WhatsApp los anuncios respectivos respecto a la entrega de esos portafolios, que lo pueden hacer de manera virtual. Bueno, también pareciera ser que en algún momento también se está recibiendo de manera física, es lo que me indicó esta mañana el profesor Galvez cuando conversé con él, ¿no? Entonces todavía están en ese proceso de entrega, ¿no? Recuerden que las notas definitivamente se van a tener que ingresar el día lunes, así que hay que tomar en cuenta eso, ese pequeño detalle. Bien, el día 20 de junio de 2023, yo fui a observar la sesión de clase del señor Elton Mamani Apaza. Entonces voy a empezar con él, con esta retroalimentación, con las observaciones que tuve en esa fecha, 20 de junio, que fui a observar su sesión de clase. En primer lugar, yo creo que hay un buen espacio, ¿no? Eso es importante, el espacio físico donde nos movemos, es decir, en este caso, el aula de clase tiene un buen espacio, tiene una buena ventilación. En cuanto a los implementos tecnológicos, hay un uso del video, ¿no? Noté también un buen uso y manejo de la pizarra, que creo que eso también es un aspecto importante, ¿no? Porque creo que a todos ustedes les falta un curso más de práctica, que ya es el último, que creo, en algunos casos, por lo menos con los que he podido conversar al respecto, porque a veces sucede que llego un poco antes y podemos conversar, o a veces como que termina la clase y podemos conversar, como también ha habido momentos en los que simple y llanamente he ido al colegio a observar la clase y ya no hemos podido conversar hasta la sesión en la que hay esta retroalimentación. Pero retomando entonces la sesión del señor Mamani realizada el 20 de junio, yo creo que el aula en general tiene un clima muy participativo, hay este uso de la tecnología del que ya les había hablado, los alumnos participan, el clima de la clase lo noté muy respetuoso, muy positivo, y eso es también aspectos importantes, ¿no? Creo que el día jueves que fui a observar ya al último estudiante de este ciclo, buenas noches, ahí está el señor Guaranga, buenas noches, espero que me estén escuchando bien, si no me escuchan bien, por favor pónganme un mensaje ahí en el chat para saber si se me escucha o no se me escucha. Decía yo que en esta sesión fue importante ver el manejo de la pizarra, que creo que ya también en otras oportunidades se los he dicho, es importante distribuir bien el espacio de la pizarra, ¿no? La pizarra es como si fuera un cuadro, como el que yo tengo aquí en la parte posterior, y tengo un espacio para distribuir lo que yo voy a hacer en la sesión. Si voy a poner fecha, pues ponemos la fecha muy arriba, si pongo el título, lo pongo muy en el medio, si voy a poner, no sé, letreros o cuestiones que ya llevo listas, ¿no? Con letra muy grande, ¿no? La ventaja y la desventaja de la pizarra y de la tecnología son esas, ¿no? Mientras que en la tecnología yo puedo poner, ¿no? Dos líneas y las puedo poner muy grandes y se van a ver hasta la última fila de asientos de mi sesión de clases, si son 40, si son 50, ¿no? Entonces hay que pensar un poco en eso, ¿no? En el desplazamiento de los estudiantes. No es bueno que nuestra pizarra o nuestra proyección haga que los alumnos se paren constantemente, porque lo que voy a hacer en algún momento es tener un clima que de repente se me va a ir de las manos. Entonces no podemos ponernos la zancadilla nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que tener un control absoluto de la sesión. Entonces noté eso, que hay un buen manejo de la pizarra está bien distribuida, con los espacios, ¿no? necesarios para el desarrollo de la sesión. Si es que tenemos que pegar papelógrafo, los pegamos. Si es que tenemos que poner las competencias y las queremos llevar ya listas, las hacemos, porque también recuerden ustedes que nuestras sesiones de clase se vuelve, el tiempo vuela, ¿no? Entonces hay que ahorrar, digamos, ¿no? La mayor cantidad de tiempo posible para darles a los alumnos a la participación de clase.
Las preguntas de los estudiantes, por ejemplo, yo noté que eran interesantes, ¿no? Algo que me gustó muchísimo en esta sesión del señor Mamani es el hecho de que se usaba el celular, ¿no? Para ver el video que ya él les había compartido como enlace y accedían al classroom que tienen ellos, ¿no? Como estudiantes. Entonces me pareció muy positivo eso porque creo que es importante que en tiempos en los que vivimos, ¿no? Bombardeados de tecnología y ahora con toda la inteligencia artificial y todo lo demás, ya habrán visto ustedes las noticias y saben que ahora pues ya podemos ahí circulando en las redes un video de Morgan Freeman, un actor maravilloso al que yo admiro muchísimo por toda su trayectoria y que tiene ahora un otro Morgan Freeman que está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y ustedes también estarán enterados por los noticieros que todos los actores en Hollywood se han ido a una huelga exigiendo que se les pague precisamente por utilizar todas estas plataformas informativas, porque obviamente el trabajo de todos los actores famosos está registrado en varias plataformas y además se firman contratos para eso, ¿no? Entonces ellos dicen, si se va a utilizar esos insumos para alimentar, ¿no? Estas bases de datos que van a utilizar luego las plataformas de inteligencia artificial, pues debería también pagárselos por eso, y es lógico. Cuando un actor o una actriz trabaja en el cine, en la televisión, cada vez que se repone una escena, así sea una escena de un minuto, hay que pagar, ¿no? Ese trabajo, que es el trabajo realizado por un profesional, que además toma horas de horas estar en un set de televisión o en una atmósfera que se crea para una película, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces sí creo que es importante eso. A mí me gustó muchísimo en la sesión del señor Mamani ver que se hacía uso de la tecnología, que los chicos utilizaban su celular, ¿no? Se veía ahí el video, ingresaban al classroom, entonces como que el celular tiene que ser un elemento más que incorporemos, ¿no? Como herramienta metodológica para nuestras clases. Porque si bien es cierto, la tecnología bien usada va a darnos muy buenos resultados. Yo la uso desde hace varios años, soy especialista en educación virtual, entonces como que he incorporado muchas herramientas tecnológicas dependiendo del lugar donde me toca dictar, porque definitivamente dependemos de una conexión a internet, de la cantidad de megas, etcétera, etcétera. Y creo que hemos sido bastante conscientes de la cantidad de megas que teníamos en nuestra casa cuando vino la pandemia. Y, por ejemplo, en mi caso, yo ya estaba habituada a tener sesiones virtuales, no utilizaba tanto plataformas como Zoom o como Meet, que se vinieron de moda en esta pandemia, pero sí utilizaba otras, ¿no? Y demoraba mucho en cargar. Y yo decía, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Si tengo no sé cuántos megas tenía en ese momento y ahora tengo, pues creo que 10 veces más de megas para poder hacer todo el trabajo que ahora implica la virtualidad, ¿no? Entonces ahí fuimos conscientes de todos esos procesos que se requieren para poder utilizar la tecnología a nuestro favor. Estoy admitiendo a más compañeros, perdónenme, que ahí hay, seguramente ustedes también logran escuchar esos ruiditos. Ya le di a admitir a todos, pero algo pasa que no me admite. Dana, ya le apagaste el audio, ¿no? Sí, ya le apagué el audio. Cállate. Saca Dana, muchizo. cállate. Ya. Me encanta eso. Esa es la ventaja y la desventaja de la tecnología, ¿ven? Que si no sabemos bloquear nuestros micrófonos, todo se escucha. Y bueno, entonces decía que para mí es muy positivo que se utilice la tecnología. Lo que sí es que ustedes van a tener más trabajo. Como profesores tenemos que estar controlando ese uso de la tecnología, porque pónganse ustedes a pensar que si no controlan ustedes ese uso adecuado de la tecnología para la educación, pues vamos a tener entonces, ¿no? La tecnología es muy sensible, entonces se pueden filtrar ahí, los chicos pueden estar entrando a chats que no deben, pueden estar haciendo otras cosas. Entonces, cuando ustedes dejen algo que implique la tecnología, recuerden que son ustedes los que tienen que monitorear ese trabajo y que es su responsabilidad que la tecnología se utilice de forma adecuada. En otro punto tengo yo anotado aquí que el señor Mamani tiene un buen manejo y dominio del tema. Eso es fundamental. Yo creo que en todos los casos que he ido a observar sus sesiones de clase, para mí ha sido muy satisfactorio ver que tienen eso, un dominio del tema. O sea, a un profesor, lo mínimo que le vamos a pedir es que domine el tema que pretende enseñar. Entonces, eso es un requisito fundamental. Ustedes están, creo que ya en el penúltimo curso de práctica preprofesional, creo que muchos de ustedes pasan ya al 10º ciclo, ¿no? Y ya no va a haber más opciones.
¿no? Entonces hay como que ya estas últimas prácticas, digamos la del noveno y la del décimo, son prácticas en las que ya ustedes saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que hacer un portafolio, o sea, yo no les voy a estar diciendo todo el tiempo, ustedes son adultos, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y nosotros, y en mi caso fundamental, cuando me toca enseñar un curso de práctica profesional, lo que trato es de guiar la parte metodológica, porque para mí esa parte es fundamental. El dominio del tema es un requisito indispensable y es imperdonable que alguien vaya o pretenda dar una clase si es que no está preparado para darla, ¿no? Entonces eso no debería de pasar porque sería una falta de ética, ¿no? Desde nuestra profesión. Ustedes ya son colegas nuestros, yo los veo como tales, ¿no? Y lo que hacemos nosotros desde la práctica preprofesional y cuando he conversado también con el director de práctica preprofesional, que es el profesor, el doctor Chauca, me decía eso, ¿no? O sea, nosotros somos orientadores. Definitivamente ustedes aquí ya están formados, están terminando la carrera, ya son colegas nuestros, ¿no? Entonces tienen ustedes que también tomar conciencia de ello. Es evidente, ¿no? Que ustedes están iniciando ese proceso, aunque yo veo que muchos ya trabajan y tienen años de experiencia trabajando, y lo cual me parece muy bueno y satisfactorio porque eso también nos ayuda. Mientras más práctica, mientras más trabajo hagamos, ¿no? Mucho más fácil va a ser nuestro desenvolvimiento. Todo se adquiere con la práctica. No se puede pretender tener 30 años de experiencia cuando estamos recién egresando de una carrera, ¿no? Pero si tratamos, ¿no? De estar siempre involucrados, de no perder esas oportunidades que a veces nos da la vida. Y muchos de ustedes, por ejemplo, he notado en las conversaciones que he tenido con algunos, de que se dedican, por ejemplo, a enseñar otras áreas. Eso también es muy bueno, porque recuerden ustedes que educación, y lo que a mí me fascina y por lo cual llevo 30 años en esta carrera, es por el hecho de que siempre nos permite estar en constante aprendizaje, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo si bien tengo una especialidad, pero tengo varias especializaciones, ¿no? Porque he hecho estudios de segundas especialidades, como esta de educación virtual que les acabo de comentar. Tengo una segunda especialización en, por ejemplo, aprendizaje para entornos multiculturales. Tengo otra especialización en gestión educativa porque he ejercido cargos directivos. Entonces, como que educación es un mundo muy amplio y la especialidad queda, digamos, como el inicio de nuestra carrera, pero vamos a seguir especializándonos seguramente en otras ramas que a ustedes también les llame la atención. Seguramente muchos de ustedes de aquí harán una maestría seguramente en historia, en ciencias sociales, en ciencias políticas, ¿por qué no? Y abrirán, ¿no? Nuevos horizontes de conocimiento. Recuerden ustedes que ir a la universidad, ¿no? Implica hacernos mejores personas y mejores seres humanos, ¿no? Entonces, en eso tenemos que batallar siempre cuando utilizamos la tecnología. Yo creo que el señor Mamani tenía un buen dominio del tema, un buen manejo de la clase, los chicos definitivamente estaban muy conectados a la clase. Había además este uso de la tecnología que yo creo que hacía que los chicos estuvieran más conectados también, ¿no? Y no todos los grupos humanos van a funcionar igual, ¿no? Esta mañana conversaba en una capacitación que tuve que dar con los profesores y les decía, bueno, es que trabajar 30 años con seres humanos hace que yo haya aprendido muchas cosas, ¿no? Para el manejo de las relaciones humanas. Además, he estudiado psicología porque también me atrae mucho eso, pero de alguna manera trabajar con seres humanos implica que cambiamos de un aula a otra y que estamos 2 horas o una hora con un grupo de personas y luego pasamos a otro y va a ser otra realidad. Entonces, como que no nos aburrimos tan rápido, ¿no? Porque cambiamos frecuentemente. Buenas noches, Miguel. Vamos cambiando frecuentemente de grupos humanos y eso también enriquece nuestro trabajo y nuestra experiencia. Entonces, tener cuidado cuando trabajamos con la tecnología. En esta sesión del señor Mamani yo vi que estaba todo controlado, todo estaba bien, pero a veces sí se nos puede ir de las manos. Entonces hay que tener cuidado. Si es que estamos, por ejemplo, trabajando con tecnología y lo hacemos en el laboratorio que tenemos en el colegio, el laboratorio de tecnología, de computación, como le quieran llamar, ahí me imagino yo que ustedes van a tener primero que preguntar cuántos filtros, ¿no? Para acceso a Internet se tienen. Entonces es importante conocer eso, porque si es un acceso libre a Internet, implica que los chicos, mientras ustedes están allá adelante explicando 2, 3 cosas, aquí atrás están ellos metiéndose, sabe Dios a qué páginas, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Yo me imagino que en el uso de los celulares de los chicos, los megas deben ser como que bastante limitados, entonces como que entran al Classroom, ven un video y se acabaron los megas, ¿no? Si es que los papás son los que financian eso, y si estamos en aulas tecnológicas de nuestros colegios, siempre
hablar con el profesor que es el responsable de esa sala y decirle cuántos filtros hay, porque voy a trabajar con páginas, por ejemplo, de acceso libre y quiero saber, ¿no? Para que ellos no puedan ingresar. Cuando las páginas están bloqueadas y se bloquean desde un sistema, nadie va a poder acceder, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde la casa, por ejemplo, ustedes, y algunos son padres de familia o tienen, ¿no? Sobrinos, primos en edad escolar, pues en las casas uno como papá puede bloquear el acceso a cierto ingreso de páginas, ¿no? Entonces, si yo deseo que mi hijo vea tales páginas, yo puedo controlar desde mi celular qué puede ver y qué no puede ver, ¿no? Entonces, hoy en día, en realidad, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, nosotros también tenemos que ir capacitándonos un poco de manera de cultura, ¿no? Pedagógica para nosotros, de qué debemos hacer para enfrentar a los chicos a la tecnología. Si nosotros no hemos ingresado antes a una página, yo recomiendo no poner esa página si es que no la conocemos, ¿no? Entonces, tener cuidado porque ahora con la publicidad que hay, ustedes ingresan a un video de YouTube y primero hay 20 avisos publicitarios, ¿no? A menos que tengas una cuenta pagada, ¿no? Entonces, eso también va siendo como limitantes para el acceso a la tecnología. Por eso yo no sé si ustedes qué tanto dominan el tema tecnológico y qué tan capacitados están. Por ejemplo, sé que muy pronto, en unas semanas o más, va a haber un congreso de inteligencia artificial y lingüística que lo hace la Facultad de Letras de nuestra universidad. Entonces yo les recomiendo, háganme acordar, por favor, porque yo tengo 1000 tareas, y entonces para pasarles el enlace y ustedes se puedan inscribir, porque me parece que es un tema en el cual tenemos que vernos involucrados todos, nos guste o no nos guste, porque somos profesores, ¿no? Y como profesores tenemos que saber utilizar esos recursos tecnológicos. En esta sesión del señor Mamani yo veo que hubo un buen uso de la tecnología, un buen uso de los recursos materiales ya, o sea, ya de las hojas del trabajo, ¿no? Además, buen uso de las estrategias aplicadas en la clase, ¿no? Se construye una línea de tiempo a partir de las ideas que van virtiendo todos los estudiantes, ¿no? Claro, ahí felicito, ahí pongo una felicitación, ¿no? Porque me gustó mucho esa estrategia para extraer información y trabajar esas líneas de tiempo. ¿Qué más tengo por aquí del señor Mamani? Bueno, eso fue lo que pude observar. El clima era un clima bastante cordial, bastante respetuoso. El grupo humano estaba como bastante equilibrado. No suele pasar eso siempre, ¿no? Y seguramente si yo voy otro día, puede haber otro clima, pero esa mañana encontré un clima bastante equilibrado en el sentido de que todos los estudiantes estaban involucrados, todos los estudiantes seguían las indicaciones del señor Mamani, todos los estudiantes estaban trabajando en el tema, ¿no? Se distraían por ahí uno que otro, pero en líneas generales el grupo, ¿no? A lo grande estaba conectado con la clase. Creo que ahí hay un buen trabajo de parte del señor Mamani, ¿no? Elton Mamania Pasa, que es el que estuvo a cargo de esta sesión y que veo que ya casi pasó un mes, qué horror, eso fue el 20 de junio. Luego, el día 13 de julio, fui a observar al alumno Larrea Sotelo, el señor Larrea Sotelo, ¿no? Lo observé la tarde del 13 de julio, ha sido mi última observación de clase, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hemos tenido como un bache, ¿no? Porque como yo me muevo ahora en un régimen en el que no tengo ni sábados, ni domingos, ni feriados, ni nada por el estilo, yo programé los jueves, ¿no? Porque además hubo una coincidencia de que los que faltaban observar estaban todos en el día jueves y lamentablemente estaban en horarios como que muy similares los que faltaban observar. Entonces yo programé jueves, jueves, jueves y luego me di cuenta de que, había el día del maestro, ¿no? Había un feriado, entonces eso hizo como que esas 2 semanas entre la última de julio y la primera de julio hayamos tenido ahí estos, ¿no? Estos intervalos que han hecho que perdamos un poco la noción, porque ayer, por ejemplo, yo no me conecté, nadie, ¿no? Tuvo siquiera la gentileza de escribir y decir, profesora, ¿todo bien? O sea, la estamos esperando, profesora, no nadie, ¿no? La profesora podría ya no estar en este mundo y ustedes ni enterados estaban. ¡Qué barbaridad! Entonces, usen la tecnología, chicos, por favor, para eso se crean los grupos de WhatsApp. Yo cuando me di cuenta de la hora porque terminé una obra de teatro muy tarde, me di cuenta y dije, wow, ya pasó, ya son casi las 11 de la noche y nadie me había escrito. Yo esperaba encontrar en el celular 80 millones de mensajes diciendo, profesora, usted está bien, profesora, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos ha avisado nada? ¿Cómo es posible? Ustedes saben que yo siempre les aviso.
¿no? Entonces ya han aprendido, por lo menos en estas poquitas semanas que hemos trabajado juntos, a conocerme. Yo siempre soy puntual, siempre estoy avisando, siempre estoy comunicando. He puesto, por ejemplo, esta mañana en el Classroom, porque recién voy como a las 6 de la mañana, han logrado resolverme el acceso al Zoom, porque no sé por qué estaba bloqueado, entonces recién he podido acceder a la lista oficial que tengo en el Sistema Único de Matrícula de nuestra universidad y he puesto esa lista en el Classroom para que ustedes sepan quién va a ser la persona que les ingresará la nota final al sistema. Obviamente, hay otra lista que le pertenece, obviamente, al profesor Galvez, y él es la persona en realidad que más los ha monitoreado, que ha estado con ustedes todo este ciclo. Yo simplemente estoy aquí de apoyo y obviamente en la lista hay estudiantes que están en este grupo y que no están y que él será quien me pase las notas a ingresar, ¿no? Entonces, en realidad es el profesor Galvez el responsable de todas esas notas, ¿no? Pero ustedes verán que también algunos de ustedes están en mi lista. Entonces, en definitiva, yo también tendré que pasarle al profesor Galvez las notas que consignado, por eso es que se hacen estas retroalimentaciones, porque después digan, ay, pero a mí cómo me jalaron y a mí nunca nadie me dijo nada, obviamente, ¿no? Entonces, por eso yo hago estas sesiones, las hago grabadas además, para que se graben en el Classroom y cualquier queja, reclamo, pues todo está ahí grabado para que ustedes sepan, entonces, cómo la profesora se me va a jalar, no me dijo que yo estaba desaprobado, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que ustedes también como profesores que son, tienen que aprender a manejar. O sea, si yo voy a desaprobar a alguien, tengo que haberle avisado muchas veces antes, muchos meses antes, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y además haber dado oportunidades, haber dado plazos para ello, ¿no? No es esa la circunstancia que pasa aquí. Aquí yo veo un grupo, por lo menos con el grupo con el que yo he trabajado y he tenido la suerte de tenerlos este semestre, yo los veo muy bien, no hay mayores problemas, están en proceso de aprendizaje como lo estamos todos, nadie aprende, ¿no? De la noche a la mañana, pero yo creo que las cuestiones fundamentales y las bases, que son la especialidad, el manejo de los temas, ustedes lo tienen muy claro. Por ahí, algunas cuestiones metodológicas que siempre van a pasar, seguramente que si yo los invito a ustedes, por ejemplo, a venir a una clase mía, también ustedes encontrarán observaciones y aspectos, ¿no? A mejorar, porque eso pasa siempre, eso es algo con lo que tenemos que aprender nosotros a convivir, a que siempre alguien nos observe. Y si es alguien que no nos conoce, mejor todavía. Ahora te doy la palabra, Oscar. ¿Por qué? Porque una persona que no nos conoce siempre va a ser una persona más objetiva. Yo estoy muy acostumbrada a dar la naturaleza en mi trabajo, a estar siempre evaluada, a estar además evaluando también, ¿no? Pero también a ser evaluada, ¿no? Ahora que estoy en estas temporadas teatrales trabajando, pues los directores tenemos un jefe arriba que siempre viene, que es el productor y que está siempre evaluando nuestro trabajo. Y creo que eso es bueno y es enriquecedor, porque yo no puedo tener una perspectiva de todo y cuando alguien observa desde fuera, tiene una mejor perspectiva, ¿no? Entonces siempre es bueno si de repente ustedes están trabajando ya en algunos colegios, entre sus colegas, ¿no? Hagan equipos para monitorear las clases, para observarse entre ustedes y crear un clima además amable, porque no se trata, ah, ya, yo voy a ir a observar la clase y voy a lapidar a esta persona, no, la crítica tiene que ser una crítica constructiva. Creo que eso es algo que les quedará y que queda grabado en estas sesiones para que ustedes en el momento en que requieran hacer uso de estos recursos lo puedan hacer. En el caso del señor Larrea Sotelo, no había tecnología, el aula es un aula amplia, lo que digamos que amplia en el sentido de que los alumnos están cómodamente ubicados, ¿no? Me refiero al espacio físico, ¿no? A estas 4 paredes que son el aula, era un aula, digamos, con espacio físico, con las carpetas, un colegio además estatal, no había tecnología ese día porque ellos tienen un sistema que a mí me gusta mucho, este colegio donde voy a observarlos, porque creo que ya he observado a 2 estudiantes aquí. En este colegio del Estado tienen aulas diseñadas para cada especialidad. Es decir, ciencias sociales está en un aula, matemáticas está en otra, y los alumnos se mueven. Y eso es muy positivo, porque recuerden ustedes que nuestros pobres alumnitos son alumnos de colegio, son alumnos de secundaria, y es muy aburrido
y si ustedes se recuerdan cómo era en su época, ¿no? La mía es obviamente mucho más antigua que ustedes, pues es muy aburrido estar sentado toda una mañana en un mismo sitio, tener solamente 15 o 20 minutos de recreo, y la verdad es que esa movilización de estar que los chicos se muevan constantemente es bastante liberador, es bastante positivo en la medida en la que siempre tenemos que estar moviendo el cuerpo, algo que creo que no se nos enseña y que yo sí lo pongo en práctica, es porque yo vengo de otro universo, que es el universo del teatro, que alimenta siempre mi práctica pedagógica, y es el hecho de que en el teatro manejamos mucho el cuerpo. O sea, tenemos que tener pleno conocimiento de nuestro cuerpo para poder luego aprendernos los diálogos y para que todos ustedes vean esas lindas novelas que ven en la televisión o vayan a ver el teatro o vayan a ver cine. Los actores somos seres humanos, entonces necesitamos tener dominio, ¿no? De nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Algo que es importante cuando somos profesores es que tenemos que trabajar cada vez que ingresamos a una clase la liberación de los músculos del cuerpo, porque cansa estar sentado y los chicos están sentados varias horas. Entonces, lo que ustedes deben hacer cuando ingresan a clase es buenos días, buenas tardes, de la hora que sea, pues muy bien, vamos a estirarnos. Es importante estirar el cuerpo, pretender que queremos alcanzar el cielo, y eso va a hacer que estiremos estos músculos de acá, que son los músculos que más se tensan, ¿no? La espalda, por ejemplo, ¿no? Cómo cuidar que esta espalda siempre esté recta y que no tengamos luego, ¿no? Que estar sufriendo de dolores de la espalda, ¿no? Y a su vez las piernas, porque recuerden ustedes que hay una circulación, entonces necesitamos como ventilar, oxigenar el cuerpo. Entonces es importante que aprendan ustedes un poco de técnicas de respiración, de manejo y dominio y conocimiento del cuerpo para que puedan aplicarlo a sus sesiones de clase, ¿no? Un ambiente siempre en el que ha habido un ejercicio previo es mucho más relajado, se alivian las tensiones, y es que hay por ahí alumnos conflictivos, le quitamos el chip, ¿se dan cuenta? Porque todos tienen ya la idea concebida, ay, sí, el profesor va a entrar, entonces nos va a dictar, a ver si pongan el título y ya. Entonces hay que romper muchas veces esos esquemas establecidos, ¿no? Entonces hacer un poco de trabajo con ellos, conversar con ellos, mover el cuerpo, pararse, ¿no? Si es que no pueden salir del aula porque no está permitido, pues damos vueltas alrededor del aula, alrededor de las sillas y nos volvemos a sentar. Y ya estamos preparados, nuestro cuerpo ha liberado tensión para recibir una siguiente clase, ¿no? Entonces, siempre es importante eso. Creo que no he tenido con ustedes la oportunidad de trabajar nada de cuerpo, porque no hemos tenido ocasión de estar todos juntos, pero si en algún momento en la universidad lo hago con mis alumnos, entonces ahí los voy a invitar para que vayan y aprendan un poquito a hacer estas estrategias que son muy útiles, que a mí me han servido mucho, ¿no? Y que lamentablemente en cada una de nuestras especialidades no se le da como mucha importancia a eso, nos dan más la importancia hacia la especialización, hacia que manejemos los temas, que también es de vital importancia, porque claro, un profesor que maneja cuerpo, pero que no sabe nada de la especialidad, pues tampoco me es útil, ¿no? Entonces, tiene que ser como que un mundo equilibrado, ¿no? Entonces, en la clase del señor Larrea no había nada de tecnología, pero él supo manejar muy bien la pizarra. Otra vez, ahí va mi felicitación a todos aquellos que los he felicitado por saber usar la pizarra. Hubo un buen uso de la pizarra. Obviamente ese día creo que demoraron en tocar el timbre del recreo, entonces él tuvo un poquito más de tiempo para elaborar su pizarra. Además, por ejemplo, algo que me gustó del señor Larrea es que, por ejemplo, él utilizó la pizarra tal cual, con plumón, y puso su esquema. No puso todo, porque tampoco hay que aburrir a los chicos. Recuerden que estamos en una época en la que los chicos prefieren la brevedad, ¿no? O sea, es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces él puso un esquema muy bonito, ¿no? Tipo un mapa mental, y trabajó muy bien durante la sesión de clase. Hizo un trabajo en grupo, trabajo individual, ¿no? Estaba además hablando de un tema muy interesante que fue el sistema financiero, y yo sentí que todos los chicos estaban muy bien conectados con el tema, ¿no? Eso es importante también, cómo los temas de cada una de nuestras especialidades son más cercanos o más lejanos a los chicos. Definitivamente, si el tema como el sistema financiero es un tema cercano y les interesa a los chicos, pues todos van a estar conectados, a diferencia de si estoy trabajando, no sé, pues el sistema digestivo, no sé qué tan involucrados estén los chicos, y va a depender mucho, ¿no? De la habilidad nuestra como docentes para tratar de jalar la atención de los chicos. Me gustó mucho, hubo un juego
juego de roles, hubo estudio de casos. Yo noté que había pocos estudiantes, ¿no? Luego se nos fueron incorporando algunos que por ahí se quedan perdidos en el camino del recreo, pero yo noto que igual al momento de que ya estaban todos completos, igual es un número manejable de estudiantes, y lo destaco aquí, ¿por qué? Porque hay muchos colegios del Estado, ¿no? En las cuales, claro, siempre las aulas son más numerosas, ¿no? Entonces, me agrada eso. He ido, gracias a ustedes, a varios colegios estatales en estas semanas, y sí veo que en algunos casos sí hay muchos, son muy numerosos, pero en otros veo que como que están mejor distribuidos, ¿no? De repente hay 2, 3 secciones, y eso también hace que el trabajo sea más efectivo, porque recuerden que por más brillantes profesores que seamos, es muy difícil trabajar con grupos muy numerosos. Yo he tenido ocasión de trabajar con grupos de 100 estudiantes en pregrado, o sea, en un ciclo 1, y claro, o sea, así tenga micrófono, yo termino realmente agotada, ¿no? Porque ya es un número más grande para manejar, ¿no? Y no puedes atender las necesidades de todos. Por eso cuando se tiene grupos muy grandes, lo que se suele hacer es distribuirlos en una especie como de tutorías para que así tengan, ¿no? Atención más personalizada. Recuerden que eso también es otra de las características que mi generación, por ejemplo, no disfrutó, y que hoy en día sí se trata de hacer un trabajo personal, un trabajo en el que podamos atender a todos en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Nuestra especialidad permite que seamos tutores, y de repente tenemos mayor acercamiento a nuestros alumnos que son tutoriados, porque tenemos 1 o 2 horas más que los vemos aparte de la hora de clases, ¿no? Entonces, sí es importante también ese trabajo, y a pesar de que no somos psicólogos, sí podemos detectar, ¿no? Ciertas alertas, ciertas alarmas. Hoy hay que estar como que con los sentidos muy puestos, muy despiertos, para que no se nos pasen, ¿no? Esas alertas, esas alarmas, esas luces rojas que vemos en cada uno de nuestros estudiantes. Y por eso siempre les he reiterado que tienen que tener tolerancia cero con las burlas, tolerancia cero con los sobrenombres, tolerancia cero con la falta de respeto entre ellos, ¿no? Mucho más si se trata de parte de ellos a sus profesores, ¿no? O sea, tienen ustedes que mantener el hecho de que el clima de la clase sea un clima agradable, no significa que ellos puedan faltarnos el respeto. Entonces ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, igual con sus compañeros. Y por más que ellos digan, porque a mí siempre me pasa, ¿no? Ya no estoy en aula secundaria o de bachillerato hace algunos años, sí, hace algunos años que ya no, pero siempre era como que, ay, profesora, pero es que así nos tratamos nosotros, nosotros estamos jugando, claro, pero si estás jugando, también tienes que darte cuenta, ¿no? Les decía yo, de que estás todavía en el aula de clase o de que estás en el colegio. Entonces, fuera del colegio tú puedes hacer lo que tú quieras, pero dentro del colegio hay que respetar las normas y tienes que respetar a tus compañeros, ¿no? Entonces, algo que no debemos permitir es eso. ¿Por qué? Porque la falta de respeto entre ellos, el que hayan lisuras o que haya una agresión que según ellos es, entre comillas, jugando, va a permitir de que esas conductas se vayan siempre acrecentando, y luego llega un momento en el que hay bullying y ya no podemos hacer nada, ¿no? Algo que noté con el señor Larrea es que utiliza muy bien el espacio pedagógico. ¿A qué me refiero con el espacio pedagógico? Al aula de clase. Es decir, él se mueve por toda el aula de clase, que es lo que tenemos que hacer todos, no quedarnos al frente ahí con nuestra pizarra plantados como si ese fuera el único espacio en el que podemos movernos, ¿no? En realidad, el aula de clases, ¿no? Para que ustedes lo vean así, es como nuestro escenario, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos teatro, tenemos un escenario, y claro, si piso más adelante, pues me voy a caer y me voy a ir encima del público, ¿no? Igual pasa con nosotros, nuestro escenario es el aula de clase, y tenemos que movilizarnos por todo el aula de clase. ¿Para qué? Para que así el que está haciendo otra cosa, está distraído, está viendo cualquier otra cosa, sepa, ah, no, pero es que este profesor siempre se mueve y ahorita me va a ver, ¿no? Entonces los chicos saben con quién hacen las cosas y con quién no las hacen, ¿no? Entonces, si nosotros nos movemos, nos desplazamos por el aula, eso también hace que los chicos vayan prestando atención a nuestro sonido, es decir, a nuestra voz, ¿no? Nuestra voz va circulando por todo el aula, y nosotros nos vamos moviendo y vamos preguntando a uno, al otro, al que está atrás, al que está adelante, al que está en medio, ¿no? Que no se queden sin participar. La idea es que todos se sientan participativos, ¿no? Porque suele pasar, por ejemplo, en esta clase del señor Larrea,
REA que había 1 o 2 estudiantes que participaban todo el tiempo, ¿no? Tampoco les podemos decir, bueno, cállate, ¿no? Tampoco. Pero sí hay que darle oportunidad a aquellos que precisamente son los que no participan y que seguramente son los que tienen mejores notas o peores notas y más dificultades, ¿no? Me gustó la participación activa de los estudiantes, el moverse y desplazarse por todo el aula me gustó muy bien. Un aspecto que también es muy positivo, sobre todo porque ustedes están en este curso de práctica preprofesional, es el hecho de que el docente responsable de, en este caso nombrado aquí en el colegio, estuvo en toda la sesión. Y ya conozco al colega porque he ido a observar a otra compañera y también él permanece en el aula de clase durante toda la sesión que desarrolla el estudiante de práctica preprofesional. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque los chicos saben que el profesor está allí, que el profesor está evaluando, ¿no? Entonces inspira un respeto diferente, lo cual no significa tampoco que el profesor tenga que estar obligatoriamente ahí, porque el profesor de repente ese día tiene una reunión o tiene otra actividad dentro del colegio y podría dejarlos también a ustedes solos a cargo. La idea es que ustedes logren mantener siempre ese clima, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Los alumnos, ya se debe repartir, claro. Algo que noté es un poco que hay que repartir los textos, ¿no? Hubo un texto que se leyó como parte de una motivación y yo sí creo que ese texto, por ejemplo, era muy bueno, pero quizá ese texto podríamos haberlo llevado ya en un papelógrafo para que todos lo vean y todos lo lean. Eso es importante porque, por ejemplo, si yo le doy un papel a un alumno y le digo, a ver, lee y todos los demás escuchan, claro, perfecto, escuchamos en una primera vez, pero en una segunda oportunidad yo necesito tener eso en la pizarra o en la diapositiva o en el papelógrafo ahí bien grande para que todos lo vean. Y si era, según lo que yo observé, una estrategia de motivación, por lo tanto hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Y después él también ya tenía un material listo para repartir, ¿no? Porque ya él llevaba su material preparado y hasta ahí llegué yo ese día, ¿no? Porque claro, ese día tenía yo que volar porque tenía una clase y llegué así como que a las justas, pero llegué. Eh, igual, ¿no? Observé eso de los textos y eso fue, digamos, lo, lo que pude observar en esa tarde. El clima es muy agradable, el profesor responsable del curso también es una persona de San Marquino, entonces también eso crea nexos entre los ex estudiantes y los estudiantes actuales, ¿no? Que es algo muy positivo también y que debemos fomentar, ¿no? Justo hablaba yo con el colega, es importante fomentar eso, las relaciones de los ex estudiantes sanmarquinos con nuestra universidad, ¿no? Entonces es importante y ustedes muy pronto van a ser ex estudiantes, entonces yo sí los invito a estar siempre en contacto con sus profesores, con su facultad, porque se establecen nexos muy bonitos, ¿no? Para poder seguir nuestro trabajo, ¿no? Nuestra carrera no termina en los 5 años de estudios, ni termina cuando nos dan el título. Nuestra carrera es para siempre. A esto se van a dedicar ustedes el resto de su vida, o si van a cambiar a otra actividad, la docencia siempre va a ser una práctica muy positiva en lo que quieran hacer en la vida. Si es que quieren luego estudiar una maestría, un doctorado, o quieren hacer otra carrera, pues educación siempre va a ser una gran ventaja, ¿no? Entonces, con esto he terminado mi retroalimentación para los alumnos, la Rea Sotelo y Mamani Apasa, con las retroalimentaciones que les debía, ¿no es cierto? No sé si el alumno Larrea y el alumno Mamani desean intervenir, desean hacer algún comentario respecto a la práctica y pasamos ya a la evaluación general del curso. Quiero ver cómo van sus portafolios, qué dificultades están teniendo. Se ha habilitado una plataforma, ¿no? No sé cómo lo han hecho, pero ahí mandaron un enlace para que suban los portafolios, no lo sé. Si a alguien le falta mi firma, me avisa. Un compañero suyo me pidió mi firma y dije, no, no voy a firmar todo esto. Le mandé por correo mi firma digital y le dije, ya pon la firma, ¿no? Aquí está el alumno de la REA. Adelante, Miguel. Buenas noches, profesora. Hola, Espero que se... Sí, gracias por su retroalimentación, gracias por su punto de vista. De hecho, fue muy agradable conocerla y tenerla cierto, en ¿no? la Contigo no nos supervisión. conocíamos, ¿no? Ujú. Sí, sí, y sé que ha sido breve, han sido pocos minutos. Yo entiendo que tengo mucho por mejorar y le agradezco también que haya podido apreciar esos aspectos que siento que estoy haciendo bien, ¿no? Que también forman parte de mi práctica laboral.
Así que, bueno, ya sé que tengo que mejorar el tema de tener listo un material para todos. Así que, no, profesora, me quedo muy satisfecho con todo lo que usted me ha dicho y de acá para adelante, de acá para mejorar. Así Muchas es. gracias, profesora. Muy Gracias. bien, Miguel, te agradezco. Y también esa actitud positiva, ¿no? Que es la que debemos tener siempre. O sea, siempre vamos a acabar agotados, cansados, no se van a volver multimillonarios siendo profesores, pero siempre vamos a tener la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros. Y la actitud positiva es algo que tiene que acompañarnos siempre, muy a pesar de las circunstancias personales que podamos estar viviendo, ¿no? Una vez que nosotros atravesamos la puerta y ingresamos al aula de clase, nuestra vida como personas y como todo desaparece y nos tenemos que concentrar en esos minutos de clase, en esa hora, en esas 2 horas en las que estamos en contacto con estos 40 personitas, ¿no? 40 seres humanos a los que tenemos que formar, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas gracias, Miguel. Yo también la pasé muy bien yendo al colegio en esas 2 oportunidades. El colega con el que trabajas allá, de verdad que es una persona muy, muy plástica, una persona que además entiende todos estos cambios, hablábamos de la tecnología, de los cambios y todo, y de lo que pasaba en nuestra época, en la que no podíamos nosotros siquiera cuestionar a nuestros profesores, ¿no? Nuestra generación era una generación distinta, no se cuestionaba a los profesores, no se podía tampoco opinar, ¿no? Porque era considerado una falta de respeto, ¿no? Entonces ahora el mundo cambió, ahora somos participativos, los alumnos opinan, nosotros conversamos con ellos en todos los niveles, ¿no? Tanto en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pues muchísimo más porque tenemos precisamente esa oportunidad, la oportunidad de formar profesionales, ¿no? Oscar Patricio, adelante, Oscar. Profesora, buenas noches. Hola, Oscar, buenas noches. Eh, yo tenía una consulta Adelante, este es el porque, bueno, espacio para eso. personalmente a mí no me fue a visitar la clase usted. Qué lindo, y ni siquiera me has eh, avisado, ¿no? Es que eh, tienen que avisarme, como hubo todos estos feriados y todo, yo mandé un mensaje al grupo de WhatsApp y dije, a ver, que solo tengo que observar a fulana de tal, a fulano de tal, y nadie más respondió. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Oscar? ¿Le has consultado al profesor Galvez tu situación? de hecho, el profesor Gálvez tenía porque él nos mandaba cada mes a hacer unas fichas para que nos vea, Ujú. y yo siempre le he mandado esa ficha, pero nunca me dijo te voy a visitar tal día. O sea, no llegó a visitarte. No, él tampoco. Ya. Pero sí, Entonces, yo te semanalmente sugiero que como, bueno, y ahora el ciclo terminó, yo te sugiero que te comuniques con él para ver cómo vamos a resolver tu situación, porque me imagino que si tienes el portafolio, o sea, has hecho todo lo demás, ¿no es cierto? Lo que ha faltado es ir a observarte, porque además, sí, hasta donde yo porque tengo entendido, ustedes son un grupo como de 40 estudiantes. Entonces, sí me imagino que van a tomar algunas medidas con aquellos a los que no se ha logrado observar, ¿no? sí, porque, por ejemplo, yo con el profesor, él ya tiene, de hecho, él me ha sellado cada semana las fichas que hacía, ya mi consolidado de notas también tengo su sello aquí, ¿no? En el portafolio, pero solamente tenía ese, bueno, impasse, ¿no? Que no. Sí. Pero también es descuido de ustedes, chicos. Ustedes están en noveno ciclo, por favor. Parece que estuvieran en primero. Tienen ustedes que estar comunicándose y siempre torturar a los profesores para uno tenerlo en cuenta, ¿no? Ya uno por insistencia dice, ay, verdad, me falta este alumno, ¿cuándo lo observo, no? Pero claro, De hecho, yo al profesor le decía, pero me dijo, ya, te voy a visitar tal día, hasta me dio fecha, y pero hasta ahora, no te fue a no visitar, vino. claro. Y a mí no me has torturado, porque si me hubieras torturado, yo he atendido a todos los que me han torturado. Y es más, yo Ah, siento que yo he sido más torturadora que ustedes. Ven, ayer nadie me preguntó, profesor, ¿usted está bien? No sé, yo ya no podría estar en este mundo y ustedes ni preocupados estaban. Qué mal. Bueno, Oscar, yo te sugiero que le mandes un correo al profesor, te comuniques con el profesor y le hagas saber esto. No se me ha observado en todo el semestre. ¿Cuál va a ser la medida que tengo que hacer para que el profesor vea cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Ok? Porque de además tu hecho, portafolio, preséntalo todo, no sé si va a ser virtual, presencial. Sé que se está atendiendo en la oficina de prácticas porque la secretaria de la oficina de prácticas me dijo esta mañana que ella estaba recibiendo los portafolios.
de los que entregan presencial, pero que también hay un espacio virtual para subirlos. ¿Eh? Profesora, sí, disculpe, en la última reunión que tuvimos con el profesor Galvez, él me dijo que por cuestiones de cruce va a tomar las notas de mi tutor en el colegio, ¿no? Perfecto, eso me parece lo Eh, más sí, adecuado. y Así es. de hecho lo tenemos que subir, creo que mis compañeros también ya saben que tenemos que subir hasta mañana, a las 3 creo, y bueno, se está quedando también para entregar el lunes presencial, pero aún no han confirmado eso, creo. Bueno, eso me dijo a mí la secretaria del profesor Chauca, Es el que creo director que de práctica profesional, me dijo que la sí universidad está estaba cerrada presencial. ahorita. Sí. Ya, profesora, gracias. Entonces, bueno, Gracias a esta ti, vez sí Oscar. ya. Y sube, por favor, tu Bien, bien. portafolio, pon todo lo Sí, que tengas, porque si no, después va a haber un problema allí y no, sí, está no lo completo. De recordamos. hecho, lo voy a subir ahorita. Quería consultarle eso para ya Sí, subirlo y perfecto, súbelo y bueno, escríbele al gracias, profesora. profesor, Gracias, profesora. porque me estás avisando a mí, esta sesión está quedando grabada, pero igual escríbele al profesor o llama al profesor o escríbele un mensaje, tú tienes su teléfono, entonces comunícate con. Tienen que ser más comunicativos, chicos. Eso sí, en general, lo que Ya, les tengo que observar es que son poco comunicativos. ya, o sea, Ya. a pesar que le he dicho A presencialmente, le pesar digo que me has dicho, tienes que escribirle, tienes que no, comunicarte con él. yo al profesor le dije A presencialmente pesar que le el hayas dicho, miércoles. tenemos muchos alumnos y el profesor Ah, tiene no sé cuántos cursos más, entonces, por ya, favor, escríbele, porque a nosotros, como seres humanos, se nos olvida también, ¿no? Entonces, si claro. no tenemos una información reciente, decimos, ay, ¿quién era este alumno? ¿No? O sea, porque son tantos, lógico, ¿no? Entonces, escríbele, llámalo, comunícate y ponlo al tanto de tu situación para que él, al momento de que ya tenga que ingresar la nota final, diga, ah, sí, este alumno se le iba a calificar de esta manera, ¿ya? Ya, ok, profesora, gracias, gracias. Muy bien, Oscar. ¿Alguien más que desee, por favor, evaluar el curso en general de esta práctica, de este ciclo 2023-1 que ya se nos termina, que estamos llegando al final? ¿Alguno de ustedes quisiera escucharlos? Tengo a varios aquí conectados, a Joel Vicente, Eric Guaranga, Sara Tamayo, Xiomara, Elton, Marco Antonio, Toshiharu, José, a Oscar ya lo escuchamos con su problema, ¿no? Pero que no es un problema grave porque lamentablemente, como yo conversaba ya con el director de la práctica preprofesional, hay casos así, como el de nuestro compañero Oscar, en el que no se ha podido concretar la visita, ¿no? Pero hay un profesor que está en el colegio, que ha calificado, que ha trabajado con ustedes, entonces sobre la base de ese trabajo vamos a tener que sacar los promedios. Bien, los escucho, adelante, no les digo yo que la comunicación es un problema. Chicos, adelante, hablen. Hablen ahora o callen para siempre. Y creo que la idea no es callar, sino hablar. Aquí tengo las buenas noches de Miguel, sí, 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 de Elton, de Eric, de Joel. Muy bien. ¿Algo que quieran aportar? A ver, Xiomara, vamos por el final. A ver, Xiomara, te escuchamos. ¿Qué te ha parecido a ti este curso, este ciclo? ¿Qué problemas y qué dificultades tenemos? ¿Y cómo podríamos también solucionar eso? Porque esta es la oportunidad, chicos, de ver cómo mejoramos también estos cursos de práctica perprofesional. Yo sé que han tenido ya un encuentro a nivel de todas las prácticas, ¿no? Pero sí sería bueno observar este curso en especial, este ciclo en especial, ¿no? Y que esto quede registrado para que ustedes aporten también al mejoramiento de estos cursos que están enfocados básicamente hacia lo pedagógico. A ver, Xiomara, Elton, ¿quién desea tomar la palabra? Marco Antonio, Sara, Eric, Joel, José, están allí, pero no están. Yo sé que es una hora complicada, así que vamos ya terminando con esta evaluación para también ustedes se queden libres. ¿Nadie más tiene nada que decir? ¿Todo está correcto? Entenderé eso porque nadie me abre micrófonos. Abran sus micrófonos, por favor. Nadie más tiene nada que decir, ninguna otra duda, ninguna sugerencia, ningún aporte a lo que ha sido este ciclo de prácticas. Bien, nadie más, excepto Oscar, que estaba preocupado porque no lo hemos ido a observar. Supongo que no hay nadie más en la situación de Oscar, por lo menos de los que están conectados aquí, de los que están en el grupo de WhatsApp aquí conmigo. Por lo menos yo, aparte de Oscar hoy, no he tenido ningún otro tipo de comentario. Yo espero que todos hayan sido observados por lo menos una vez. Recuerden ustedes que ese es
el criterio con el que se está trabajando, ¿no? De que por lo menos en el semestre hayan sido observados una vez. Ha habido muchas dificultades también de coordinación con los centros educativos donde ustedes hacen las prácticas, entonces también eso ha generado también el atraso de algunas semanas en el inicio de la práctica, ¿no? Y eso lo sé por el profesor Galvez, que está en constante comunicación conmigo, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a encontrarnos con una serie de dificultades a lo largo de toda nuestra práctica profesional, ¿no? O sea, cuando ya ustedes sean licenciados en educación, pues sí, van a haber muchas dificultades, pero tenemos que ir remediándoles. José Romero, qué bien, alguien se animó a hablar. Adelante, José. Sí, muy buenas noches, profesora. Muy buenas Hola, noches hijo, con todos, buenas compañeros. noches. Bueno, en mi caso, antes de dar mi reflexión final sobre prácticas, yo no he tenido el agrado de llevar con usted este ciclo, porque yo dictaba los viernes y los lunes. Sin embargo, me sorprendió porque lo que se vio en el Classroom salía mi nombre, en donde usted me iba a poner mi nota y dije, ¿qué? Y Así ahí como es, te que das cuenta, así es la vida. me entró una duda existencial en el momento y dije, ya jale el curso, ¿no? O Ya pensé que... jalé el curso porque claro, ni la conozco a la profesora y ahí me han puesto. No, sí, ya les expliqué que esa es una cuestión administrativa. Como ustedes son 40 estudiantes en general, se ha dividido, o sea, el sistema, ya la universidad en sí, me pasó lo mismo, dice Oscar. Todos están aterrados, por lo menos han entrado, ya ve, el miedo funciona. Pasa esto, que administrativamente el aula se ha dividido en dos partes. ¿Cómo lo han hecho? No me pregunten a mí, porque eso lo hace el Sistema Único de Matrícula. Entonces tenemos dos listas. El profesor Galvez tiene que ingresar una lista, ¿no? Y yo tengo que ingresar la otra lista. A su vez, tanto el profesor como yo tenemos que compartir la información. Entonces yo le estoy mandando al profesor, ¿no? Terminando esta sesión, la relación de alumnos a los que yo he observado, todos los que yo he observado y de hecho las retroalimentaciones y todas las tienen ustedes grabadas y subidas al Classroom, todas están aprobadas. Para mí han habido muy pocas observaciones, o sea, no he tenido un alumno así grave, o sea, alguien, ¿qué es lo grave para mí? Un estudiante que esté en noveno ciclo y que no tenga dominio del tema que va a trabajar. ¿No? Entonces, eso para mí, eso sí, es gravísimo. O sea, no podría aprobar a un alumno al que iba a observar y de los 20 o 30 minutos que me quedé observando, él habló solo dos y el resto estuvo mudo porque no sabe qué cosa decir. Eso sería lo grave, ¿no? Que ya en un noveno ciclo no debería de pasar, pero que suele pasar a veces, que por los nervios, que porque no estudió el tema, que porque no lo leyó, en fin, N circunstancias, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a controlar. Si tenemos que dictar una clase, yo sé el tema con anticipación, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, tengo que prepararme, obviamente. La especialidad es una especialidad muy amplia, son como 5 cursos en uno, creo, y tenemos que, obviamente, prepararnos, ¿no? Ahí está Elton, también dice, no estoy en el classroom, no sé en qué grupo estoy. Qué horror, pobre Elton, por favor, escríbeme por interno para yo matricularte en el Classroom. Ya me mandas tu correo institucional y yo te inscribo en el Classroom, porque creo que ya es la segunda vez que me mencionas eso y en la primera vez que me lo mencionaste, no tuve yo la precisión de decirte, por favor, tortúrame para yo inscribirte en el Classroom y puedas tener acceso a la información, porque es bueno que tengan acceso a la información. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo alguien espera la última semana de clases para decirme no estoy en el classroom. Niños, no sean, por favor, tampoco comunicativos, comuniquen al profesor en su momento. O sea, segunda semana de clases, yo no estoy en el classroom y hay un classroom, pues yo me preocupo y le digo, profesor, por favor, y lo torturo hasta que me matricule, ¿no? Entonces, esta lista que yo les he puesto, las he puesto precisamente porque yo soy una persona que trabaja de forma muy transparente. Y yo quiero que ustedes sepan a quién le van a tener que reclamar por una nota, ¿no? En este caso, la lista mía va a ser ingresada por mí, pero con la salvedad de que yo voy a ingresar las notas que me esté mandando el profesor Gales, porque es él quien ha trabajado con ustedes todo el semestre, ¿no? Entonces, él me pasará su nota y cualquier cosa, duda que haya o cuestionamiento que haya sobre la nota, pues me escriben a mí, le escriben al profesor Galvez, en el Classroom están los correos de los dos profesores para que ustedes se puedan comunicar si es que hubiera esa circunstancia, que espero que no, por lo menos en el grupo al que yo he ido a observar los martes y los jueves, ¿no? Desde la semana que ingresé con ustedes, para mí están
todos aprobados, ¿no? No he observado a una persona y se lo hubiera dicho en su momento además, y hubiera hecho que quede registrado y grabado, ¿no? De que hay una situación gravísima, pero este no es el caso. Todos los que yo he observado están muy bien, los he felicitado, como he felicitado esta noche tanto al señor Larrea como al señor Mamani, porque de verdad veo un buen desempeño de las clases. Tampoco los estafo ni los engaño. O sea, estamos en proceso de aprendizaje, sí, pero hay cosas, hay elementos, hay factores que ya tienen que estar incorporados, ¿no? Entonces, esos elementos que para mí son básicos, como el dominio del tema, el manejo del aula, las estrategias metodológicas, el tener un plan de clase, eso ustedes lo cumplen, ¿no? Que hay cosas que ajustar, por supuesto que sí, pero eso nos pasa a todos. A mí, teniendo 30 años de trabajo en educación, seguramente que también me faltan mejorar muchas cosas, porque todo depende del grupo humano con el que estemos trabajando. Entonces, todos estamos en proceso de aprendizajes, chicos, ¿ok? José, ¿he contestado a tu pregunta? Sí, bueno, dos cositas más. Dime. Yo sí logré entregar lo que es mi folder de prácticas a oficina de manera Qué presencial bien, qué antes de maravilla. que cerrara. Y, y bueno, y por un último, como manera de reflexión de lo que es curso de prácticas, para mí, que yo estoy ya laborando en un colegio particular, a mí me encanta el curso de prácticas porque es como que una vuelta a la realidad, ¿no? Es muy diferente en el campo particular que en un campo nacional. Y a mí me encanta el campo nacional porque yo que vengo de nacional me identifico mucho con los estudiantes, ¿no? Entonces, simplemente para mí el curso de prácticas es muy gratificante y bueno, eso es más que nada eso, ¿no? Muy bien, José. Y eso has dicho una gran verdad. Y la realidad educativa del sistema privado y del sistema estatal son dos realidades distintas. Yo también estudié en un colegio del Estado, así que yo he trabajado años en el Ministerio de Educación porque siempre he tenido como que esa deuda con el Estado. No, yo soy una persona formada en lo estatal, entonces yo digo, no, si a mí me tuve acceso a la educación inicial, primaria y secundaria estatal, yo quiero devolver un poco porque creo que esa es parte de la responsabilidad social. Y eso, ya que ustedes están en la especialidad, es un tema que hay que tocarlo siempre, ¿no? La responsabilidad social implica mi responsabilidad como ciudadano, ¿no? Y eso implica que yo, por mi propia cuenta, le devuelvo, ¿no? Al Estado lo que recibí del Estado, ¿no? Y yo creo que en mi época el colegio estatal funcionó muy bien, ¿no? Entonces, yo estaré siempre agradecida a mis profesores, profesoras, básicamente, creo que tuve un varón, yo vengo de un colegio estatal de mujeres, ¿no? Entonces éramos todas mujeres y las profesoras también eran mujeres. Teníamos creo que un profesor en quinto año secundario y claro, amábamos a ese profesor, porque esa es otra dificultad del haber estado siempre en un colegio de mujeres y yo celebro que el cambio se haya dado y que ahora los colegios sean mixtos, porque me parece como que hay una relación mucho más homogénea, ¿no? Y de respeto entre varones y mujeres, ¿no? Que también es un tema muy interesante de tratar, el cómo hemos podido llegar a este consenso de tener colegios en los que ya no dividimos a los hombres por un lado y a las mujeres por otro lado. Pero sí, José, tienes mucha razón. El colegio privado te va a dar estrategias y opciones distintas al estatal. Definitivamente la educación estatal está en crisis y lo he estado desde siempre. Yo vengo de la UMC, de la Unidad de Medición de la Calidad, y todavía recuerdo el año en el que nosotros como entidad declaramos en emergencia la educación en el Perú, ¿no? Y pasamos a la historia por eso y todavía seguimos en emergencia, porque claro, somos un país muy diverso, muy rico en culturas, en lenguas, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho a nivel de interculturalidad, a nivel de bilingüismo, de que hoy ya se disfruta de una educación en lengua materna, sea quechua, sea aymara, sea cháninca, y que hay materiales ya en esas lenguas, ¿no? Tengo colegas trabajando en esa oficina de interculturalidad y veo todo el trabajo que se hace, ¿no? A nivel de los colegios estatales. Yo he viajado mucho por el Perú, conozco colegios de todas las realidades, multigrados, polidocentes, etcétera, colegios que están en las fronteras nuestras, ¿no? Que muchas veces uno cuando va a esos lugares dice, pero no es posible, o sea, a 2 cuadras está ya la frontera y Ecuador tiene, ¿no? Tantas cosas que Perú no tiene, ¿no? Porque las zonas de frontera son zonas bastante olvidadas, ¿no? Si algún día les toca trabajar en esas zonas, la verdad es que son muy enriquecedoras, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho el trabajo que he hecho en educación rural, ¿no? En zonas de frontera, el luego ser una especialista
las organizaciones internacionales que toman la prueba de comprensión lectora, ¿no? De haber viajado y representado al Perú precisamente por esos estándares tan bajos que tenemos siempre, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que apostar por la educación estatal, hay que apostar por contribuir a ella, y creo que la mejor contribución que podemos hacer, primero como ciudadanos, segundo, como seguramente exalumnos de colegios estatales, y tercero, como profesionales de la educación, es con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo que a nivel de práctica preprofesional podríamos hacer mucho más, ¿no? O sea, podríamos estar como más conectados con los profesores que nos apoyan en los colegios, a los que les fastidiamos la vida porque les damos más trabajo, hay que ser honestos en eso, ¿no? Entonces hay que agradecer a esos profesores, ¿no? Y hay que establecer un nexo mucho más cercano entre nuestra facultad de educación en alianza con estos colegios, ¿no? Donde ustedes podrían también, ¿no? Desarrollar capacitaciones, hacer prácticas, hacer talleres con estos chicos que se nota que lo necesitan. Tenemos un colegio estatal que está frente a la puerta nuestra, de nuestra facultad, frente a la puerta 7, y creo que ahí hacen práctica, creo que la mitad de la facultad, ¿no? Hemos invadido ese colegio, y también hay que darles a ellos, a esos profesores, a esos directores, a esos subdirectores, algunas herramientas de fortaleza con nosotros mismos, ¿no? Apoyar eso con nuestro trabajo, ¿no? El factor humano siempre va a ser un gran aporte, y sobre todo en una carrera tan apasionante como la nuestra, ¿no? Muchas gracias, José. ¿Alguien más que desea? Ya veo que varios se fueron ya. ¿Ya todos están dormidos? Chicos, por favor, ustedes son más jóvenes que yo, ya se cansaron. Bien, ¿alguien más que desea hacer algún aporte? Si no, para cerrar esta sesión, quiero, antes de terminar, decirles que para mí ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora trabajar con todos y cada uno de ustedes, con los que he ido a observar, con los que no he ido a observar. Tienen ustedes todos mi teléfono, tienen ustedes acceso a mi persona siempre. Yo atiendo 24/7, ¿no? Porque que tengo horarios tan complicados. Como ven, yo no tengo ni sábado, ni domingo, ni feriado, porque el trabajo de dirección teatral me absorbe en esos días. Mis horarios están totalmente cambiados, pero estoy siempre aquí para poder ayudarlos en lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Si es en estrategias metodológicas, me encantaría trabajar un taller, ¿no? Para hacer algunas cuestiones de físico, de cuerpo, para que establezcan conocimiento, ¿no? De estas estrategias y cómo poder ponerlas en práctica en el aula, ¿no? Me tienen ahí en la facultad, bueno, voy a estar yendo por las mañanas, por lo general, porque yo por las noches tengo que hacer teatro, entonces no estoy en la facultad. Por ahí de repente que en algún momento cambie un horario y pueda estar una noche y podamos de repente hacer algo juntos, ¿no? Hacer, por ejemplo, me gustaría mucho invitar a especialistas, ¿no? De nuestra especialidad, y poder hacer, por ejemplo, un panel, una mesa redonda, que ustedes tengan contacto con colegas de distintos colegios, como son los colegios de bachillerato internacional, colegios estatales, colegios privados, y en los privados hay una lista inmensa, ¿no? Porque hay privados y privados, ¿no? Entonces, y eso también hace enriquecedora la práctica pedagógica, porque es importante aprender de otros, es importante escuchar a los profesores que tienen muchos años de experiencia, porque siempre van a tener mucho que dar, ¿no? A diferencia de otras carreras en las cuales una persona se jubila a los 60 años o a los 70 años. En nuestro caso, si tenemos maestros, ¿no? Que tienen de repente, que ya son jubilados, que ya no ejercen, pero tienen mucho que dar. Entonces, algo que hay que aprender en esta vida es a establecer esas alianzas entre las generaciones. Aprendemos de los mayores muchísimo porque son una biblioteca andante, porque tienen una experiencia maravillosa, y nosotros como jóvenes aprendemos también de ellos e incorporamos esas prácticas y también les enseñamos a ellos. Ese es el intercambio maravilloso. Me está hablando Oscar, dice una última consulta. Adelante, Oscar. ¿Dónde está Oscar? Que no lo veo. Ahí está. Profesora, disculpe, estoy viendo ahorita el Classroom y dice que, bueno, hay una tarea que es el plan de clase. ¿Eso se refiere a la sesión? ¿Lo puedo A la subir sesión, sí. todavía? Plan de clase o sesión de clase es lo mismo, son sinónimos. Sí, Bueno, entonces, de las 12 elijo una cualquiera y la subo. así es. De las Ok, 12 que hice, bueno, en tienes. el colegio.
Yo Profesora, espero y que no se bloquee el enlace y que tenga la suficiente capacidad para aceptarlo de todos. Así que cualquier cosa, también comuniquen eso, por favor. Si alguno de ustedes pasa que el enlace falló o que ya no hay espacio, lo comunican, por favor, al profesor Galvez. Tienen su teléfono, ¿no es cierto? Para que se comuniquen con él, porque si sí, no, ahí está, dice, aquí está, me olvidé, dice, de que me agreguen al Classroom el señor Mamani aquí. Muy bien, ya lo agrego, señor Mamani, al Classroom para que por lo menos tenga usted ahí las evidencias de nuestro trabajo. Gracias, Oscar. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien más? Elton, adelante, Elton. Ya, Oscar, ya atendimos su consulta. Ya sabe que sí, que tiene que subir. Muy bien. Elton, adelante, buenas noches. No, Tenis. Mi duda, bueno, es un poquito, digamos, con respecto a eso del Claro, del Zoom, digamos, como vi que han dividido en grupos, bueno, me han dicho que han dividido en grupos, y bueno, en el Zoom me sale el profesor Eric. Supongo que él será el que tiene que subirme la nota o así, porque, bueno, Claro, él te va a subir la nota y yo le voy a dar a él el informe, o sea, yo estoy preparando los informes de cada uno de los que he ido a observar. A ti te observé, ¿verdad, Elton? y bueno, sí, pasa Claro, bien. entonces yo le voy a dar a él ¿no? mi informe y la nota que yo considero te mereces, que obviamente es una Sí, nota aprobatoria, ¿te das cuenta? sí, Y él evaluará con los insumos que tiene y dará el promedio. ¿Está claro? no, sí, porque digamos, bueno, cuando hablé con Eric y cuando le pedí que me firmara mis fichas, me dijo que, bueno, eso lo tenía que firmar la que me observó, y yo dije, wow, bueno, y pensé Ya. como que Y estaba no en, me en has su grupo. pedido mi firma digital. ¿Vas a subir todo por No, digital? sí, sí, todo digital, pero sí le pedí. Ya. Me Ya, pediste tú la firma. A sí, ti fue le el que te di. pedí. Ah, ya. Pero ya, entonces sí, sí, te he dicho que tienes que pedirme la firma, yo firmo, no hay ningún problema, porque yo te he Sí, observado. Ujú. ya, sí, tenía todo. Y bueno, ahí surgió mi duda más que todo, porque como usted fue la que me observó, dije, entonces la misa era la que lo Sí. subiera al claro. Y como estaba salíamos sobre él y dije, de repente, bueno, no sé, se cruzó y él es el que tiene que subir, firmar también. Y dije, uy, ¿ahora No, cómo no, no, haría? no. Soy yo la que, si él te ha dicho eso, pues ya tú tienes mi firma, fírmalo todo y sube a donde tengas que subir Mm, para que el profesor sepa y haga, porque él lo que va a hacer es una lista de cotejo, quién presentó, qué presentaron, qué les sí. falta, ¿no? Para el promedio. Entonces, cuiden su promedio, ¿no? Ustedes están ya terminando la carrera, no descuiden, ¿no? Sus notas. Ya, bueno, sí. Es bueno, ese así más que todo. Muy bien, Elton. Sí, yo sé que se ha vuelto como que una especie así medio, medio rara esto de tener a los dos profesores, pero bueno, el sistema lo hace así. El sistema nos crea esas listas y así nos ha dividido. Pero no se preocupen que desde mi parte yo estoy en contacto con el profesor y le enviaré, ¿no? Todo mi informe y todas las notas que yo creo que son las que ustedes se merecen, que todas son buenas y positivas, por supuesto. Está Sara Tamayo, dice Sara Tamayo, me dice, disculpe, también podría, a ver, ya se me fue, dice acá, profesor, disculpe, también podría pedirle su firma para mi portafolio, claro. Si yo los observé, ustedes tienen que pedirme la firma a mí. Entonces, por favor, escríbanme un correo, ya les voy a poner aquí el correo institucional mío para que me escriban y yo les paso inmediatamente mi firma. Pero se dan cuenta que esperan la última hora, niños. Los voy a matar. marcos.edu.p. ¿Por qué les doy la firma? Porque es más fácil para ustedes poner la firma directamente. Ahí está mi correo institucional de la universidad, abastesco@universidadnacionalmayor de San Marcos.edu.pe. Me escriben ahí y yo les paso la firma. Si yo los he observado y el profesor les ha dicho que tienen que poner mi firma, pues me piden la firma y yo se las paso. ¿Está bien? Listo. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Me da una pena que esto haya terminado, pero ya saben, seguimos en contacto, me tienen aquí siempre para poder ayudarlos en todo lo que se respecta a nuestra especialidad pedagógica. Así que aquí estamos siempre conectados. Cuídense mucho, les agradezco que hayan podido acceder a esta hora, por eso lo puse así un poco como un intermedio, ¿no? Como tardecito para que ustedes ya liberados de todas las tareas, yo sé que todos ustedes estudian, trabajan, ¿no? Y creo que es lo mejor que hacemos en la vida, estudiar y trabajar siempre. Así que por eso lo puse a esta hora. Les agradezco haber conocido todos los colegios que he conocido gracias a ustedes
De verdad, espero que nos encontremos pronto en alguna otra oportunidad. Cuídense mucho y ha sido un placer trabajar con ustedes este semestre. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Gracias, Eri. Gracias, Elton. Gracias, Omara, Sara, José, Tochiharu, que espero estar pronunciando bien ese nombre. Muchas gracias. De verdad que ha sido un placer y espero verlos en la facultad siempre, ¿eh? Y así terminen la carrera y logren la licenciatura, la maestría y el doctorado, saben que la facultad es siempre de ustedes. Así que no se desconecten de su facultad. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Elton.